el Salmo 119. Un versículo muy lindo. Salmo 119. Aleluya. Aleluya. Versículo 105. Aleluya. Cuando lo tenga, diga amén. ¿Sí? ¿Lo tienen? Amén. Salmo 119, versículo 105. El salmo fuerte, largamente fuerte. 176 versículos. Amén. Amén. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Dice así: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Amén. Espíritu Santo, dirígenos y guíanos en el nombre de Jesús. Dios le bendiga. La profecía bíblica, ¿se recuerdan? Se le quedó el libro. No leyó nada, hermano. No, estaba trabajando. ¿Quién leyó algo? Vamos a ver. ¿Quién? Porque nosotros estamos repitiendo mucho este punto aquí. Y yo creo que ya ustedes tienen que más o menos que tener una idea, un conocimiento acerca de la interpretación de la profecía. ¿Por qué? ¿Qué me puede decir a mí? ¿Por qué nosotros tenemos que poner un estudio diligente, con perseverancia y con vehemencia en cuanto a la profecía? ¿Por qué? Deme 3 puntos. ¿Quién me puede dar 3 puntos importantes el por qué? Oye, qué silencio. Porque es una parte valiosa de la revelación de Dios. La profecía. Un punto. ¿Por qué es que? Es valiosa. Es una parte valiosa de la revelación de Dios. Por eso tenemos que poner con diligencia, hacer estudio, investigación, concentración en el estudio de la profecía. ¿Cuál más? Nos da seguridad del futuro. ¿Qué más? Y lo que va a venir, ¿no? No solo nos da seguridad del futuro, eso mismo. Ok, ¿qué más? Vamos a ver. Reafirma, Nuestra santidad, ¿no? intensifica nuestra santidad Intensifica la santidad. y reafirma la soberanía de Dios en cuanto a los asuntos del mundo. ¿Se recuerdan? ¿Se recuerdan? Ya, ahora que usted dice, sí. Oh, Hay que repetir, ¿no? oh. Vuelvo y repito. Dat is de kern, hè? Vuelvo y repito. Eso de que no, que ya yo lo aprendí, eso para mí eso no es suficiente, que ya yo lo sé, así no llegamos. Ahora, para entender una profecía, ¿qué debemos de hacer? ¿Qué debemos de captar? ¿Habla del contexto? Sí, pero ahí estamos en el punto del estudio de la profecía. ¿Qué? En el estudio de la profecía, dígame. Vamos a ver. ¿Que tiene trasfondo histórico? No, sí, se puede usar, pero hay algo específico que aclaramos, que hablamos acerca y está ahí la perspectiva del profeta, desde cómo él está mirando. Ok, el trasfondo es muy importante, es verdad, estoy con usted, pero no se necesita la perspectiva del profeta, qué es lo que él está mirando, desde qué punto lo está mirando, cómo lo está mirando. Ahora lo otro es la naturaleza de la profecía. Es una profecía que se cumple una parte en el tiempo del profeta y otra parte en el tiempo de Jesús. Es una profecía que está en desarrollo. Deme un ejemplo de una profecía en desarrollo, Charlene. Desde el tiempo de Jesús hasta aquí. Del tiempo de Jesús hasta aquí. La profecía. Por Sí, ejemplo, que está en desarrollo, deme.
del libro de Apocalipsis, por ejemplo. No, deme algo específico, quiero algo específico. El desarrollo, por ejemplo, la profecía que él iba a venir. El que él va, el de rapto, por ejemplo. Que él va a venir por su iglesia. No, y eso es para el futuro. Yo estoy hablando que una profecía que está que es consecuente. Ahora. Allá y ahora se está desarrollando. La salvación en Cristo. Lo que sea. Sí. Que nos iba a salvar sí, sigue, exactamente. Pero ahora viene algún punto. Observe. Génesis 3:15. Y él, tú le dirás en el calcañal y él te dirá dónde. La cabeza, ¿o no? Cuando llega Jesús, muere y resucita, le quita el poder, ¿verdad? Yeah. Ok. Pero Satanás sigue suelto. Ahora en el capítulo 20 de Apocalipsis, cuando Cristo viene en su segunda venida, lo atan por 1000 años, ¿no? Yeah. Pero todavía no se ha terminado el asunto. Después de los 1000 años, Satanás es suelto. En el capítulo 20, versículo 10, es definitivamente lanzado del lago de fuego. ¿Usted ve? Es una profecía que está en desarrollo. Okay. ¿Me doy a entender? De Génesis 3:15 hasta ahora. ¿Me doy a entender? Ok. Ahora, una profecía de doble cumplimiento. Por eso es que hay que entender la naturaleza de la profecía. Si la profecía está en cumplimiento, en desarrollo, o si la profecía es otro tipo de profecía como profecía tipológica o de doble ¿qué? Cumplimiento. Vamos a estudiar hoy la profecía. No, eso yo lo estudiamos, ¿verdad? No, ¿verdad que no? La profecía que está que está en desarrollo. Ok. La página 212, nos quedamos en el ejercicio 17, lo hicimos. Y un aspecto relacionado con este tipo de profecía a menudo se conoce como cumplimiento en desarrollo. ¿Están entendiendo esto? Deme otra profecía. Cumplimiento en desarrollo. ¿Nas de salvación? Deme otra cosa. Que está cumpliendo ahora. Que se dio allá atrás y que se está formando ahora también. Hay muchas. Vamos con Israel. Le voy a ayudar, le voy a dar un tip. Israel. Llega a decir eso. Se ha cumplido que Israel está gobernando con el Mesías. Oh, No. Pero es una profecía que está en desarrollo porque ellos volvieron a la tierra. Es una profecía que Dios se lo dio allá atrás, en el tiempo de Abraham, en el tiempo de Isaac, de Jacob, de Israel. ¿O no? ¿Sí o no? No. Sí, explícame por qué. Yo quiero saber por qué no. porque ahora es el tiempo de, algunas cosas están en acontecimiento, por ejemplo, el establecimiento de Israel como nación, pero todavía no, hasta que la iglesia está aquí, no va Pero a, ¿cómo se llama? Cumplimiento en desarrollo. que un día va a cumplir, por ejemplo, Exactamente. la semana 70, por ejemplo. Exactamente, pero está en desarrollo. Ya, está avanzando. Sí. Exacto, eso es lo que. Ahora, Ok, otra profecía que cumplimiento en desarrollo. Deme, otra profecía. Le voy a dar un tip. Daniel 2 Daniel 2. y 7. Y también El reinado del Hijo de Dios, de Cristo. También, pero también está el reinado de quién? del mes. Del anticristo. Del anticristo. Por ejemplo, Por ejemplo, el misterio de la iniquidad también está en desarrollo. en desarrollo. Entonces, cuando vemos en Daniel capítulo 2, vemos el coloso, los pies, los 10 dedos que están mezclados con barro y hierro. Ese reino todavía tiene una faceta.
que se tienen que cumplir en el futuro. Amén. Ok. Entonces, yo quiero que alguien lea porque yo no puedo hacerlo todo. ¿Sí? ¿Dónde? ¿En qué? Por ejemplo, un aspecto relacionado con este tipo de profecía a menudo se conoce como En 212. debajo del 17. Debajo del 17. Sí. Ya. Un desarrollo. Un aspecto relacionado con este tipo de profecía a menudo se conoce como cumplimiento en desarrollo. Ujú. En esta clase de profecía, el profeta dio una visión de un estado futuro sin especificar que éste sería cumplido en varias etapas a un largo de un vasto periodo de tiempo. Dicho en otra forma, el profeta vio un cuadro general del futuro. Oye eso, el profeta vio un cuadro. ¿Cómo se le llama eso? Un cuadro general del futuro. ¿Cómo se le llama eso? Y lo estudiamos. ¿Cómo se le llama eso? ¿Telescopio qué? El telescopio Profético. Donde él está viendo todo en general, pero no es que todo se está cumpliendo al mismo tiempo. Por ejemplo, ¿se recuerdan que Jesús leyó en el libro de Lucas capítulo 4, versículos 18 y 19 y aludió a Isaías capítulo 61, versículo 1 y 2 y él leyó la primera parte y la segunda parte la dejó? ¿Por qué? Porque una parte se había cumplido y la otra parte era para juicio. ¿Se recuerda? ¿Se recuerda que lo hablamos eso? Siga leyendo para que usted vea. Sin embargo, en vez de dar una serie de profecías, dio una profecía generalizada que sería cumplida de varias maneras. A este respecto, dice el doctor Bill Clare. Bill Clare. Bill Clare. Doctor Phil Clare. Bill Clare. Bill Clare. ¿O sí, Bill Clare también? Bill Clare. Un ejemplo de esto es la profecía de Génesis 3:15, la cual habla en términos muy generales acerca de la herida en la cabeza de Satanás. Las etapas progresivas del cumplimiento de esta profecía tienen su inicio en la muerte de Cristo, su resurrección y su ascensión. Juan 12:31-32, Apocalipsis 12:5-10. Continúa con la iglesia Romanos 10:20 y finaliza con el encarcelamiento de Satanás en el abismo, Apocalipsis 2:3, y el lago de fuego, Apocalipsis 20:10, 1981, 200. Siga. La página. 18, la profecía de Génesis 22:17-18, que dice que todas las naciones de la tierra serían bendecidas a través de Abraham, puede ser considerada como una profecía en desarrollo. ¿Qué implica este término? ¿Qué implica este término? Vamos a ver. ¿Quién lo hizo? Es una profecía general cumplida en etapas, que va desde la primera venida de Cristo hasta la era de la iglesia. ¿Sí? ¿Solo está la era de la iglesia? Hasta la- Y cuando la iglesia no esté aquí en la tierra, porque hay muchos que dicen que el Espíritu Santo se va a ir con la iglesia. es hasta- Hay algunos que dicen que el Espíritu Santo se va a ir con la iglesia, pero yo digo y creo firmemente que el avivamiento más grande va a acontecer en el tiempo de la gran tribulación. Porque Juan vio una gran multitud de todo pueblo, lengua y nación incontable que habían salido de la gran tribulación. Entonces, ¿qué vemos? Todos los que creen en Jesús, todos los que creen en Jesús, en el tiempo de ahora, en el tiempo de la iglesia, en el tiempo de la gracia, en el tiempo de la gran tribulación y también en el tiempo del milenio, ¿o no? Claro. Porque en el milenio, aunque mucha gente quizá no esté de acuerdo, van a haber gente, como yo enseño, van a haber gente que van a estar bajo la autoridad de Cristo. Pero no es que van a estar de acuerdo, no es que están de acuerdo con Cristo, sino que están bajo la autoridad. Porque cuando vemos que Satanás es suelto del abismo, vemos que hay una rebelión. Quiere decir que esa maldad estaba ahí. ¿Me voy a entender? Entonces, claramente, la profecía de Génesis 22, 17 y 18,
que iban a ser benditas todas las naciones, ¿verdad? Todas las naciones de la tierra en Abraham, es que todo aquel que crea de que Jesús llegó, murió y resucitó en todo ese periodo, aleluya, todas las naciones, de todo el pueblo y nación que creen en Jesús, en todos los periodos, todos esos tiempos que pasaron, son salvos, son bendecidos. Pero la profecía de Génesis 3:15 ya se cumplió en Cristo. Entonces, es ni inutile. La parte del tronamiento se cumplió, pero la parte del encalenzamiento y de la... No, eso no, de parte de Satanás que te... ¿Tú me entiendes? ¿Por qué? Porque hay una parte que él ha sido destronado totalmente. Ya él ha sido destronado, él ha sido despojado, pero sigue siendo el príncipe de este mundo, Sí. de este sistema. Entonces, él está libre, porque Cristo lo condenó, pero todavía esa condena tiene que llevarse a cabo totalmente cuando él esté en el lago de fuego. Ahora, judicialmente él está condenado, que eso está seguro, eso está claro, que él va para allá, pero ahora mismo él está suelto. Cuando eso se sucede, entonces se cumple en su totalidad. En su totalidad, lógico. Porque Cristo lo venció, le quitó el poder, está condenado. Pero está suelto todavía. ¿Me entiendes? Y Dios, mire cómo Dios es grande. Dios, por causa del mismo hombre, porque si Dios lanza a Satanás al lago de fuego ahora mismo, tiene que lanzarlo todos los que están debajo de él. Todos los que le siguen. Pero Dios es misericordioso, que aún Satanás haciendo su maldad y todo lo que está haciendo, aún así se cumple el plan de Dios. Para que tú veas la soberanía y la grandeza de Dios. Si hubiera echado a Satanás 10, Pero él sigue 12 siendo años el atrás, no hubiera... No hubiera Pero él sigue siendo el príncipe de este Sí, pero lo que quiero decir es... Temporal. Él está, Lo que, no tiene la autoridad, o sea, pero sí la tiene. en él, algún sentido. él tiene la autoridad sobre aquellos que se la dan. Pero en realidad, espiritualmente ante Dios, él está destronado. Él está vencido, él está condenado, porque ya Cristo lo venció y lo condenó en la cruz del Calvario. Ahora lo que, el último punto es el encarcelamiento en el lago de fuego. Amén. Entonces sigamos para que usted vea. Profecía tipológica, doble cumplimiento. Entonces, oiga, doble cumplimiento no quiere decir que tiene un doble significado. Aló, ponga atención a esto. Ponga atención a esto porque doble cumplimiento no quiere decir que tiene un doble significado. Ponga atención. Por eso yo voy leyéndole paso por paso porque son puntos muy delicados. Son puntos muy críticos y un punto muy controversial en cuanto a la profecía bíblica y hay que ponerle atención. Vuelvo y repito, la naturaleza de la profecía hay que entenderla, la perspectiva del profeta y la naturaleza de la profecía hay que entenderla. ¿Por qué? Porque hay que ver cómo el profeta estaba viendo y qué era lo que el profeta estaba viendo. Tenemos que entender la naturaleza de la profecía. Si la profecía es de un cumplimiento, de doble cumplimiento, si está en desarrollo, ¿me doy a entender? Si la profecía es, por ejemplo, se cumple en cuanto por parte, como hablamos, que hay profecía que se están cumpliendo delante de nuestros propios ojos, guerra y rumores de guerra. Se están cumpliendo delante de tus propios ojos. Usted ve, diga. No, usted dijo que hay profecía que tiene dos... Doble cumplimiento. Se llama doble cumplimiento, pero no doble significado. Cumplimiento en el sentido, por ejemplo, está pues vigente ahora, en desarrollo también tiene... Por ejemplo, en el futuro. Por ejemplo, Dios le dijo, por ejemplo, Dios dijo que iba a levantar un profeta como Moisés, ¿verdad? ¿A quién se refería en el tiempo de Moisés? ¿A quién? Como Moisés. No era Jesús. Jesús mismo. Pero aquí, en el tiempo de Moisés, ¿a quién a Josué? ¿Qué significa en griego? Estoy yo leyendo griego. Estoy yo leyendo y digo, pero ven acá, ¿qué hace Jesús aquí? Y cuando ve, pero es Josué, ¿verdad? Se me iba un poquito. Pero es Josué, ¿verdad? ¿Y a quién tipifica Josué? Jesús. ¿Está entendiendo? Entonces,
vemos una parte y vemos otra parte en el tiempo de Jesús. Tipológica. Doble cumplimiento. Tipológica. Ahora, vamos a leer con cuidado para que usted vea que mucha gente se enreda en esto por no tener este conocimiento. ¿Sí? Sigamos leyendo, por favor. Otro tipo de profecía se conoce como profecía tipológica o profecía de doble cumplimiento. Las profecías de este tipo se caracterizan por tener un cumplimiento histórico cercano al tiempo del profeta Aleluya. y un cumplimiento futuro en la era del Nuevo Testamento. ¿Oyó eso? ¿En la era de quién? Del Nuevo Testamento. Del antiguo y del... Nuevo. Por ejemplo, Dios le dijo a David que uno de sus hijos se iba a sentar en el trono, ¿verdad? ¿A quién se estaba refiriendo? A Salomón. ¿Y a quién más? A Jesús. Exactamente. Yeah. ¿Está entendiendo? ¿Está entendiendo? De mi hijo llamé a Egipto. ¿A quién se está refiriendo? A Jesús. No, por Israel. ¿Y dónde se cumple también? Es cuando Jesús nació, no, cuando Herodes. Herodes quería matarlo. Y de Egipto. ¿Está entendiendo? Se huyó allí y luego el Señor le llamó. ¿Está entendiendo esto? ¿Me doy a entender un poco? Doble cumplimiento se llama. Exactamente, no doble significado. No, cumplimiento. Cumplimiento. ¿Está entendiendo? Hablando de en ese momento histórico Sí. y Y en el tiempo de Jesús y también futuro. Porque tenemos, por ejemplo, mira, cuando hablamos tenemos que entender perspectiva del profeta, es muy importante. Y la naturaleza, vuelvo y repito, que es muy importante. ¿Qué es lo que está viendo el profeta? Está viendo todo el panorama profético, ¿verdad? Ok, vámonos a Daniel. Daniel ve, capítulo 2, que allí Daniel le da la interpretación porque Dios le dio el significado del sueño de Nabucodonosor. Daniel ve todos los imperios hasta el último imperio. Daniel ve a la bestia indescriptible en el capítulo 7, versículos 7 y 8 de Daniel. ¿Qué pasa? Daniel ve los 10 cuernos. Daniel ve el cuerno pequeño. Daniel ve el imperio. Daniel ve todo ese panorama, punto. Todo lo está viendo, ¿verdad? Lo está viendo. Ahora, ¿se cumplió todo en el tiempo de Daniel? Daniel ve que una piedra no cortada con mano de hombre viene volando y choca con el coloso en los pies y lo destruye. Lo devorona totalmente, lo hace tan polvo y el viento se lo lleva. ¿Se cumplió eso en el tiempo de Daniel? No. pero un parte de sus sueños sí. Se cumplió. ¿Cuáles se cumplieron? Se cumplió el de Nabucodonosor. Se cumplió el de los medos y los persas. Pero el de los para el tiempo de los griegos ya Daniel ya se había partido. Pero ahora viene el punto de que tenemos el imperio de hierro, Roma, ¿verdad? ¿Qué pasa? Que Roma no dejó de existir. Roma entró en un letargo espiritual, tomó una forma religiosa. La Iglesia Católica mantuvo ese espíritu romanista. Ahora en el año 1954, si no me equivoco, hicieron el Tratado de Roma para formar la Unión Europea, porque Roma surge de Europa y se mantiene en Europa. Porque ahora tú tienes, por ejemplo, una parte política y una parte religiosa. ¿Me doy a entender? Porque de la parte política viene ¿quién? El anticristo. De la parte religiosa viene ¿quién? El falso profeta. ¿Usted está entendiendo? Entonces, ese imperio y ese espíritu simplemente entró en un letargo espiritual. Pero nunca dejó de existir, estuvo ahí. Entonces, vinieron las herramientas para encender el motor. Observe, cuando Cristo vino, ¿qué imperio era que estaba en vigencia y que tenía el poder? Roma. Fíjense que Israel está bajo cautiverio, ¿verdad? Cuando Cristo venga de nuevo, ¿qué imperio va a estar teniendo el poder y teniendo cautivo a Israel? Roma. Con este nuevo César llamado el anticristo. ¿Está entendiendo? Usted ve que la cosa
siguen siendo la misma, pero modernizada. ¿Está entendiendo? Salomón dijo, nada nuevo. ¿Está entendiendo? Lo que fue, volverá a ser. ¿Están entendiendo esto? Entonces, por eso es que hay que poner atención cuando la perspectiva del profeta y de qué clase de profecía. Eso, porque él está viendo el panorama general, pero no se está cumpliendo todo en el momento. Él está viendo todo el plan profético, con el telescopio profético. Pero quizá una parte se cumplió en su tiempo y otra parte para el futuro. Y también es una profecía que está en cumplimiento de desarrollo. Ahora, esta es la profecía de doble cumplimiento. Y ahí es que estamos ahora tratando. Amén. Sigamos. Esto no es un caso de doble significado, sino que presenta una situación en la cual el cumplimiento parcial se convierte en un tipo de la aplicación en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, David recibió la promesa de que uno de sus herederos sería el Hijo de Dios. Históricamente, este fue Salomón, aunque Salomón era también una profecía tipológica de Cristo, el hijo más grandioso de David. Segundo libro de Samuel, vaya 7, allá, 12, vaya, 14. muévese, por favor. Segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículo 12 hasta el 14. El segundo libro de Samuel. Dice así. Según Samuel 7:12. El segundo libro de Samuel. Y cuando tus días sean cumplidos, ¿Y cuando qué? tus días sean cumplidos, Cuando tus días se han cumplido y duermas con tus padres, y duermas con tus yo padres, levantaré después de ti a uno de tu imagen, el cual procederá a tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, y él me será a mí hijo. Y si él hiciere lo malo, yo le castigaré con vara de hombre y con azote de hijos de hombres. Con vara de hombres. usted ve que tiene un doble ¿qué? Cumplimiento. Se refiere a Salomón, pero tiene una alusión ¿a quién? A Jesús. A Jesús. Sigamos leyendo para que usted vea. En Deuteronomio 18:15. Vamos allá. No es Deuteronomio, como dice. Deuteronomio. No, esa hermanita que Dios la bendiga. Bendecida, Deuteronomio. Hermana, no son los moños, es Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 18, versículo 15 hasta el 18. Dice así. No se un profeta como Moisés. Oiga esto. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo te levantará, Jehová, tu Dios, a él oiréis. ¿A él qué? Oiréis. Siga. Conforme a todo lo que pediste a Jehová, tu Dios, en Horeb, el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz de Jehová, mi Dios, ni vea yo más este gran fuego, para que no muera. Y Jehová me dijo, han hablado bien en lo que han dicho. Profetas le levantaré de en medio de tus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él le hablará todo lo que yo le mandare. Ok. Siga leyendo para que usted vea. ¿Se encuentra otro ejemplo qué? ¿Dónde voy? Ya se encuentra otro ejemplo de una profecía tipológica. En el contexto histórico, el profeta como Moisés, que Dios levantaría, obviamente era Josué, aunque en una aplicación más amplia, este era un tipo de Cristo. Juan 1:21, 6:14. Vaya ya, Chelén vaya a Juan 1:21 y Juan 6:14. Lilian vaya a Hechos 3:22 para que usted vea. Por eso es importante
Por eso es importante leer mucho la Biblia, para que usted vea que todo es un plan alineado. No se sale, no se contradice. El Antiguo Testamento tenía el Nuevo Testamento encerrado. Y el Nuevo Testamento confirma y aclara el Antiguo Testamento. Entonces, ¿qué pasa? El antiguo pacto, la antigua alianza. ¿Qué pasa? Que mucha gente dice, no, el Antiguo Testamento no tiene validez. Sí tiene validez, nosotros estudiamos eso. Porque es un plan. Sí, porque sin Es algo una no línea. no puede entender. Fíjese que hablamos sobre la revelación general, hablamos de la revelación escrita, hablamos de la revelación parcial, hablamos de que la ley fue dada para que sea una guía hacia Cristo. Era algo parcial. Pero ¿qué pasa? Que en Cristo viene la revelación definitiva y general, donde se cumple todo. ¿Me doy a entender? Entonces, ahí hay que entender que tanto el antiguo como el nuevo es una sola línea. Y el establecimiento de una nueva alianza conlleva algunas aclaraciones mejores acerca de las leyes. Porque hoy en día no necesitamos circuncidarnos en lo carnal. ¿Me entiendes? Somos circuncidados en el espíritu. Hoy en día, para que usted vea, antes, las mujeres eran aparte y los varones aparte. Hoy en día la iglesia se unen varón y hembra en el mismo techo, alaban a Dios. No hay ningún problema. Antes no era así, ¿eh? En esos pueblos judíos y esos pueblos árabes, eso es mujeres para allá y los hombres para acá. Hay iglesias así también. No, pero yo me refiero, hay un lado donde las mujeres se sientan y un lado donde los hombres se sientan, pero están juntos. Pero entre ellos, usted de otro lado, en otro lugar totalmente, ¿me entiende? En otro lugar totalmente y los hombres en otro lugar totalmente. ¿Me doy a entender? Entonces, ya la cosa está rara, yo digo ya raro. Entonces, vemos claramente eso. Y vamos a leer para que... No, porque eso está en la persona. Ya tú. Eso está en la persona. Claro. Sigamos. 1:21. 1:21, sí, de San Juan. Dice, y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. ¿Eres tú el profeta? ¿A quién se estaba refiriendo? A Jesús. No, espérate un momento. A Juan el Bautista le están haciendo la pregunta. Sí. ¿Eres tú Elías? No. Él era Elías, sí, pero no en persona. Y eso es lo que ellos estaban Porque preguntando. ellos sabían que... Elías iba a venir, pero no entendían cómo era que iba a venir. Porque ese es el punto. ¿Me entiendes? Él era Elías en una forma de ministración, no en la persona de Elías. Por eso es que yo digo, cuidado con eso de los dos testigos. No, Elí, Moisés, Elías, no. Cuidado con eso. No vayamos a dogmatizar y a especular teoría que no apoya la Biblia 100%. Tienen que tener cuidado con eso. ¿Qué pasa? Le dice, ¿eres tú el profeta? Ellos te dicen, ¿eres tú el profeta? Están preguntando, ¿eres tú el profeta, Juan? Juan dice, no, yo no soy el profeta. Porque está refiriendo a quién, Rosa? A Jesús. Ellos estaban esperando el profeta que iba a definir las cosas. Que iba a tener la palabra de Dios como Moisés la tuvo. Porque, perdón, varón, la mujer samaritana, ella le preguntó a él, le dijo que si era él, el profeta. Me doy a entender. Entonces, ellos estaban esperando ese personaje. Y es un nombre que se le da a Jesús, el profeta. Por eso dicen, Jesús es profeta también. Pero es más, él dijo, es aquí uno más grande que profeta, más grande que Salomón, más grande que todos, Jesús mismo. Entonces, 6:14, Charlene. ¿Del mismo Juan? Sí. Para que usted vea algo. Esto hay que irlo estudiando al paso, porque los estudios de la profecía son muy complicados, muy controversial. Y si usted no tiene una buena estructura, una buena definición, puede caer un poquito confundido o distraído. Por favor. 6:14. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Quiere decir que ellos estaban esperando
Y el profeta, y da a entender que el profeta, ese profeta iba a ser el Mesías. Por eso Moisés también dijo que se levantará un profeta. Pero en el tiempo de Moisés, Pero era refiriendo a Josué, pero también tenían doble cumplimiento. ahí era que quería llegar. ¿Usted está entendiendo ahora? Sigamos. Hechos 3:22 dice así. Porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Entonces quiere decir que Israel tenía que escuchar estrictamente al profeta. Al profeta, a ese profeta tenía que escucharlo. Ya. Y ese profeta no era simplemente un profeta, era el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Pero ellos dicen que son los profetas. Jesús es profeta también. Claro. Pero Mira es lo más que- que... Mira lo que Jesús, Diga. mira lo que Jesús mismo dice. Vendrán muchos profetas falsos en mi nombre. Sí. En mi nombre. Sí, como él, que él es Mesías. También se refería a ese profeta, ese clase de profeta. De profesión. No, porque aquí en el Antiguo Testamento también habla de los falsos profetas. Y también que iban a venir también. Y Pablo dijo bien claro en Timoteo, en Pedro, Falsos Pedro cristos también lo llaman. Pedro dijo que así como hubo falsos profetas y falsos maestros, también habrá. ¿Me entienden? Entonces, ¿qué quiere decir esto bien claro? De que tiene un cumplimiento ya, tiene un cumplimiento hoy en día. Porque Pedro lo dijo bien claro. Observe esto. Aleluya. Siga leyendo, mi hermanita, entre tanto. Esto no implica que la misma profecía tiene dos significados, sino que la profecía tiene un cumplimiento parcial en el Antiguo Testamento y un cumplimiento más completo en Cristo. Otro ejemplo de este tipo de profecía es la cita que Mateo 2.15 hace de Oseas 11.1. Vamos allá. Vamos, Mateo 2.15, Y Oseas 11.1. 11.1. Para que usted vea. Por eso, mire, esto es bueno. Yo le digo, miren, Ese libro es muy detallado. Seguro que tiene problemas, ¿verdad, hermana? ¿Quién? Usted allí. Hay No, una no, lucha. no hay problema, no. Hay una lucha. Es muy profundo, ¿eh? Dígalo en holandés, pues. En el alma. ¿Y quién tiene el problema? Nosotros lo aprendemos. El protagonista. Ya es. Verdad, sí, la protagonista, ¿verdad? Protagonista. Tiene razón. Tiene un problema. Está enfrentando el problema. Ay, no, He no, vencido ya. o vence el problema. Ahí está el detalle. Ahí está el detalle. Hermano, Estoy vencido. vámonos al Mateo 2.15 y Oseas 11.1. ¿Qué dice Mateo 2.15? Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. De Egipto llamé a mi hijo. A la profecía de doble cumplimiento, no, a la profecía de cumplimiento en desarrollo, yo le llamo profecía tridimensional o dimensional, de dos dimensiones o una dimensión. ¿Por qué? Porque va en una secuencia de cumplimiento. La de doble cumplimiento está claro. Ahora yo quiero que usted vaya a Oseas capítulo 11, versículo 1, para que usted vea. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Cuando Israel era muchacho, ¿qué? Yo lo amé, ¿Y qué pasó? y de Egipto llamé a mi hijo. ¿Y de Egipto qué? Llamé a mi hijo. Llamé a mi hijo de Egipto. ¿Y qué pasó con Jesús? ¿No pasó lo mismo? ¿Usted ve? ¿Está entendiendo esto? ¿Lo está entendiendo? Yo lo amé. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para entender la profecía? Vamos a ver. Dos puntos muy Pero importantes. perdón, pastor, ahí yo no entiendo qué quiere decir bien, ahí no entiendo. ¿Cómo? No entiendo aquí. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. No entiendo. Cuando Israel el pueblo cuando Israel era esclavo Ok. en Egipto,
Dios siempre lo amó. Como exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Dios le llamó hijo a Israel. Ok. ¿Me entiendes? Para los que dicen que Dios no llamaba hijo a nadie en el Antiguo Testamento, sí. Dios le llama los hijos de Israel eran sus hijos. Entonces Dios lo amó y lo llamó por medio de Moisés a la libertad. ¿Está entendiendo? Ok, ya. Entonces, ¿qué pasa? Cuando Herodes estaba matando a los niños, el Señor le dijo a José que se fuera a Egipto. Entonces, cuando Herodes murió y todos los que buscaban procurar matar al niño, entonces Dios lo llama otra vez para que vuelva. ¿Está entendiendo? Un doble cumplimiento, pero no un doble significado. ¿Están entendiendo? Ok. Sigamos leyendo. De Egipto llamé a mi hijo. En el contexto del Antiguo Testamento, Oseas reflexiona sobre la forma en que Dios libró a Israel, su hijo, de Egipto, y profetiza que él continuará liberando a su hijo, su pueblo, de tales perseguidores en el futuro. En este caso, Egipto simboliza cualquier opresor. Dios, sin embargo, quiso que esta profecía tuviera un cumplimiento cercano en la nación de Judá y un cumplimiento tipológico final en Cristo. Esta profecía no solo fue cumplida en el Antiguo Testamento mediante la liberación de la simiente de Dios, sino que también fue cumplida finalmente como un tipo de su simiente, hijo que vendría. Paren otra vez, párenme ahí. Repito, ¿qué dos puntos importantes, factores importantes debemos saber y entender para poder interpretar bien la profecía? Conocemos su naturaleza, ¿no? Segundo, ese es el segundo, su naturaleza. Cuando hablamos de su naturaleza, ¿de qué estamos hablando? Que es vigente en el desarrollo o que ha cumplido, se ha cumplido ya. Diga. ¿Qué es un doble cumplimiento? Sí, cumplimiento en desarrollo, sí. Sí, un doble cumplimiento, está bien. Y la perspectiva del profeta, ¿a qué nos referimos? Que es muy importante. ¿Qué es lo que él estaba viendo en ese momento, en su totalidad, el panorama? El panorama general. General, perfecto. Pero no quiere decir que se cumplió todo en su tiempo. No, parcialmente. Puede ser. Parcial. Puede ser, si es una profecía de doble cumplimiento, puede ser que una parte se cumplió en su tiempo y la otra parte en Cristo. Yeah. Si una profecía en desarrollo, puede ser que una parte se cumplió en su tiempo, otra parte en el tiempo de Cristo, otra parte se está cumpliendo, se está por cumplir en otro tiempo. Eso cae de la naturaleza de la profecía. Esa es la perspectiva, cómo él está mirando. Ahora, cuando hablamos de la naturaleza, entonces hablamos de eso. Perspectiva La del perspectiva, profeta, no, la perspectiva es el cuadro general. el cuadro general y La segundo, naturaleza es qué clase de profecía es. Ya. ¿Lo están entendiendo? Sí, eso está bien. Hay que repasarlo, pero está Miren, si ustedes bien. se ponen en la casa, Sí, sí. no hacen la clase, no se ponen porque, óigame, Ya, Mare, oye, yo no puedo hacerlo por no, ustedes. ya. Yo no puedo hacerlo por ustedes, hermanos. Créanmelo. Damos tarea y lo más lindo es que aquí lo hacemos todos juntos. Haga la tarea en la casa y lo hacemos aquí todos juntos. ¿Me entiende? Porque los exámenes los tiene que hacer usted. Y ya estamos terminando. La unidad. Oye. La unidad 2, 3. A ver cuál es la unidad. La 4. Nos falta. Yo siempre digo, yo voy a estudiar y me empiezo y pasa algo en medio y no puedo. Rompe con eso. Rompe con eso. Entonces, usted tiene que formar una disciplina en su vida para estudiar. Mire, nosotros vamos sistemáticamente estudiando. Entonces, usted no necesita saberlo todo, pero haga la tarea, aprende lo que puede aprender y aquí le damos los retoques que faltan. ¿Me doy a entender? Ya. Y puede hacer preguntas, ¿no? Entonces, aquí le aclaramos las cosas, porque mira, aquí vamos con los detalles tranquilamente, le leemos el libro, le vamos aclarando las cosas, los conceptos, las palabras, todo, los temas que estamos tratando, para que usted sepa qué significa eso. Diga. Después de un tiempo usted lo va a repetir esto. No pregunto. Yo creo que son ustedes los que lo van a repetir.
Ya, porque vienen personas nuevas. Pues yo creo que son ustedes los que lo van a repetir. ¿O no? Porque yo pienso que ya es tiempo de que ustedes sean los didáscalos. No. Ya, se fue. Que como uno apenas está empezando, pastor, no es fácil, ¿eh? Ya, Porque hay te muchas deseo deep cosas, hands, ¿eh? por ejemplo, cosas que... Pero con usted yo no me preocupo mucho porque yo sé que usted está cogiendo un ritmo muy, muy bueno y usted está avanzando muy rápido. Sí, porque usted está cogiendo el libro verde y ya estamos muy adelantados y usted está cogiendo esto, entonces usted va a ir desarrollando un concepto de estudio teológico bien estructurado, bien sistematizado, que cuando usted tenga unos años más, usted va a dar cuenta del desarrollo y el conocimiento que usted tendrá para ese entonces. Sí, porque luego vienen personas nuevas, entonces usted tiene que enseñar. Bueno, pero ¿se entiende esto? Sí, usted lo explica bien, sí. Para la gloria de Dios. Sigamos leyendo la otra parte. Recuerde que la profecía bíblica es uno de los puntos muy controversial de las escrituras. Le voy a dar un ejemplo. Usted lo sabe. Porque yo siempre le predico muchas veces del arrebatamiento a ustedes. Porque hay un grupito en la iglesia que dice, vamos a pasar por la gran tribulación, ¿sí o no? Hay otro grupo que dice, no hay arrebatamiento. Hay otro grupo que dice, va a haber diferentes arrebatamientos. Hay otro grupo que dice, vamos a pasar por 3 años de gran tribulación. Una confusión. Hermanos, si usted no está claro en las escrituras y ha estudiado las escrituras, ¿cuál es la perspectiva que las escrituras nos da a nosotros y nos enseña a nosotros? Si vamos a pasar, no vamos a pasar, vamos a ser arrebatados, todo eso. ¿Cuál es? ¿O no? ¿Cuál es la doctrina verdadera? La enseñanza verdadera. Por ejemplo, otro punto. La situación de Israel y la iglesia. Hay unos que dicen que la iglesia ha venido a sustituir a Israel. Eso no es así. Israel es Israel. La iglesia es la iglesia. Israel es el pueblo de la promesa, de la tierra. ¿Me doy a entender? Entonces, que se entienda esto. A Israel se le dieron leyes. Leyes civiles. Las leyes morales y se le dio la ley de ritual, todo eso. ¿Me entiendes? A la iglesia se le dio, bueno, para todo, pero mayormente todo aquel que acepta a Jesucristo tiene la ley moral, la palabra de Dios, el Espíritu Santo, todo eso. Pero el punto está que nosotros no tenemos que cumplir rituales. Por ejemplo, ofrecer un sacrificio, circuncidarnos, esas cosas ya no las debemos de hacer. Dios las hace por nosotros en nuestro ser espiritual. Amén. Ellos, los israelitas, ellos hacen eso todavía. Están en plan de hacer eso en el futuro. De los rituales y Sí, esas cosas. están en plan de hacer eso. Porque ellos están preparando el tercer templo. ¿Aló? Y la vaca. Ay, Dios mío. Ellos tienen la vaca roja. ¿Y qué quiere la vaca roja, pastor? Eso es para sacrificio. Y la tienen, La tiene todo eso. la vaquita rota. Todo eso lo están preparando para eso. Nosotros no necesitamos eso. ¿Me entiendes? Por eso hay que entender el Antiguo y el Nuevo Testamento. Porque esos rituales era una alusión a lo que Cristo iba a hacer por nosotros. Ya. Entonces yo le digo a ustedes que si ustedes hacen la tarea y hacen todo, aquí nosotros corregimos, lo hacemos todo juntos para que nadie quede en desavenencia, sino que quede todo claro. Amén. Estos estudios son buenos para su desarrollo espiritual y crecimiento espiritual. Porque créamelo, hoy en día los pastores no quieren enseñarse a profundidad. Y usted va a internet buscando y hay un montón de confusión y cosas que ya no se sabe quién es quién. ¿Entiende? Entonces uno tiene que irse al paso y aprender bien dónde está. Y estructurar bien su conocimiento sistemáticamente en el nombre de Jesús. Sigamos. Amén. Los salmos mesiánicos ejemplifican la profecía tipológica. A menudo el sufrimiento de Israel y la liberación venidera miran hacia el reino de Cristo. Del mismo modo, el registro de David de su propio sufrimiento
de un acontecimiento en la vida de su hijo son vistos como referencias dobles que prefiguran al hijo más grande de David que vendría posteriormente. En un salmo así, no todo lo que el salmista experimenta es una profecía. El intérprete solo debe considerar como profecía tipológica aquello que el Nuevo Testamento confirma como tal. Aquí se presentan algunos ejemplos. Salmo 49.1. Perdón, 41.9. O sea, vaya allá para que usted vea. Usted se va a sorprender. Se va a sorprender de lo que dice allí. Salmo 41:9. Sí, ¿qué dice? Aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. ¿Quién es que está hablando? David, ¿no? Sí, ¿sobre quién? Sobre el advisor de él. Hablando de Judas ahí. No, ¿Joab? primeramente ¿Joab? Joab, sí. Aquel Solo- que le aconsejaba el rey. Él. ¿Joab? ¿Está hablando de Joab? No de Joab, no. No, pero el consejero. El consejero. Ok, entonces, fíjese que David está hablando de alguien que estaba con él. Pero ahora, ¿a quién alude en el Nuevo Testamento? ¿A quién En alude? este caso Judas. ¿Sí? Aleluya. ¿A quién alude? A Judas. Traicionó a Jesús. Entonces, alude a Judas. Pero en el tiempo de David se cumplió una parte y la otra parte se cumple en Jesús. Doble cumplimiento, pero no doble significado, no diferente significado. El Salmo 22.1, vamos allá. No doble significado, doble cumplimiento. 22:1. ¿Qué dice? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Quién es que está hablando? El salmista. El Diga el salmista. ¿Estaba en una situación difícil, sí o no? Sí. Ahora, ¿quién dijo esas palabras? Jesús ¿Dónde la dijo? en la cruz. La cruz. Elí, lava sabatani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Vayamos a Salmo 31.5. ¿Qué pasa, Marta? ¿No están sintonizando? ¿Hay problema por ahí? No, yo veo gente ahí, un taguilla, yo no lo conozco. Siga. 21:5 dice, en tu mano encomiendo mi espíritu. Ok. Eso está en el Salmo 31.5. ¿Qué dice? En tu mano encomiendo mi espíritu. ¿Quién dijo eso? Jesús ¿Cuando estaba dónde? en la cruz. Pero sin embargo el salmista lo está diciendo. Es una profecía. Es una profecía. ¿De qué? Una profecía. ¿Cómo se llama esa De profecía? doble cumplimiento. Doble cumplimiento. Entonces, vayamos al Salmo 16.10 para que usted vea. Aleluya. Vamos allá. Ya lo tengo. Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. ¿En quién se cumple esa profecía? En Jesús. En Jesús. Porque Él resucitó. Exactamente. Salmo 68.18. ¿Qué dice? Subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, para que habite entre ellos Javé. Ahora, ¿quién me puede decir en qué capítulo de la Biblia del Nuevo Testamento se encuentra esa profecía? ¿En Efesios qué? 4. Entre dos. Versículo 8, versículo 9 y versículo 10. 8, 9 y 10. Ahí está. ¿Se dio cuenta? Gloria a Dios. ¿Se entiende? ¿Está claro? ¿Está claro? Amén. Gloria a Jesús. ¿Está claro? Se parece fácil el doble cumplimiento de la ¿Y el de cumplimiento en desarrollo? El desarrollo también, sí. ¿Y el telescopio profético? ¿Y la perspectiva del profeta? ¿Se entiende?
y la naturaleza de la profecía también. ¿Ya qué tipo de profecía? ¿Por qué debemos nosotros estudiar diligentemente o con vehemencia el estudio profético? Charlen, dame 3 puntos. Dame 4. ¿Tanto? Sí, dame Era 4. uno, ¿no? No, porque si usted me dice que entiende. Bueno, primero, porque la profecía viene de Dios, ¿no? Y cuando lo estudia, se santifica y uno se afirma en su... Uno tiene una idea de lo que está pasando en ese momento, aunque no es conforme el libro, ¿no? ¿Estoy escuchando? Oh, ok. Uno va a entender qué tipo de profecías hay. Yo la dije. La profecía es una parte valiosa de la revelación de Dios. Porque es una parte valiosa de la revelación de Dios. Es una parte, por eso es que el diablo trae tanta confusión ahí. Viene de 8.352 versículos. ¿Cuánto por ciento de Biblia es eso, Charlene? 8,000. 8.352 versículos de la Biblia es profecía. Hay más, pero aquí estamos aclarando con más exactitud, más o menos. ¿Cuánto por ciento de Biblia es eso? Bastante, sí. 40%. No. Tiene menos. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? 60%. Es un 27%. En que en realidad es un 40%. Es el que domina el área de la escatología domina un 40% de la Biblia. Eso es mucha Biblia. Créame, eso es mucha Biblia. El que domina el área de la escatología bíblica bien y conoce, porque es que es un área, es como el hueso, es como la matemática de la Biblia. Y cuando tú aprendes bien, no hay un punto de la Biblia que tú no lo entiendas después. Hay un estudio especialmente sobre... Escatología se llama. Ok. Lo vamos a dar aquí también. Porque tú tienes el libro de Daniel y el libro de Apocalipsis, pero todo lo que es profecía es escatología. Porque es una revelación ¿qué? Es valiosa para la revelación de Dios. Es una revelación valiosa de parte de Dios para nosotros. Siga. Número 2. Produce confianza acerca del futuro. Produce una confianza. Lógico. Cuando tú lees Apocalipsis, ¿qué tú dices? Oye, ya yo sé cómo vamos a terminar. No sabe. ¿Tú sabes? Yo no sé por qué la gente le tienen tanto terror y vapor a ese libro. Si ese libro nos enseña a nosotros cómo vamos a terminar, vamos a terminar en gloria y en victoria. Aleluya. Amén. Tercero. Reafirma la soberanía de Dios en los asuntos del Da a entender claramente que Dios tiene el control de todo. Amén. De la eternidad futura, eternidad pasada, presente, futuro, todo. Cuarto. Intensifica Nuestra santidad. nuestra santidad. Porque así como viendo lo que está pasando y sabemos que Cristo viene, sabemos que sin santidad nadie le verá al Señor. Entonces, hermanos, nos quedamos en 10.10, el entendimiento del profeta. Entendí el profeta lo que leía, lo que escribía, lo que veía. En parte sí, pero los detalles bien definidos no. ¿Oye? Entonces, para que usted vea y practique, haga ejercicio mental allá, estudiando la Sí, Biblia. hay que ver Que Dios le bendiga. A todos los que nos están sintonizando, Dios se le bendiga, Dios le guarde. Bendición, Marte.